dato de inflación, ¿por dónde querés que arranquemos? ¿Arrancamos por ahí, a ver cómo lo ves vos? Si hay algo para celebrar, ¿no? Sí, vamos a los bifes. No, a ver, el dato está claro que estás atravesado por el incremento de los regulados. Esto es así, digamos, uno puede ver 35,6 de los servicios y el 6 de alimentos, ¿no? Digamos, como poniéndote de un lado o del otro. Yo creo que en la dinámica de la economía argentina, analizar la inflación sin los regulados es casi una ingenuidad, digamos, no sé cuánto sentido tiene cuando además vos tenés por delante una curva de incremento de los regulados. Me parece que hay que pensarlo de manera integral. Esta lógica de ver solo la núcleo sirve para verla de refilón, pero no para la dinámica general de la economía, aunque sigue siendo válido para una lectura, no la invalido. Ahora, yendo a los argumentos más de fondo, yo te agarré un poquitito al final de lo que estabas mencionando, no sé si venía por este lado, pero tal vez sí. Me parece que la razón principal de la baja de la inflación está relacionada con la caída del consumo, ¿no? Que me parece que es brutal en buena medida. En productos básicos, yo ayer repasaba lo que era el sector lácteo, una caída de casi el 30%, el yerba lo mismo, la yerba la consume gente digamos, es popularizada, pues es un producto súper argentino, pero digo, sectores populares, no es que la consume un sector minoritario de la sociedad, ¿no? Y es un consumo que no se corta porque suele ser relativamente barato en la canasta de los argentinos, además de que es parte casi neurálgica de la canasta. Agrego el sector cárnico, que también ha tenido una caída un poquito más leve, pero también entre el 20 y el 30%, es decir, estás consumiendo poco de aquello que es bastante básico para la canasta argentina. Y me parece que eso es la principal razón que explica la retracción de los precios. Una retracción que sigue en niveles muy elevados, porque el 9% es igual o superior a octubre del año pasado, no es que estás descorchando. La segunda cuestión y la segunda explicación creo que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Con el dólar planchado. Y acá se abre una discusión más de índole financiera que para mí es muy importante porque es donde yo le veo pies de barros a la continuidad de la dinámica de descenso de la inflación. Es decir, vos congelaste el tipo de cambio, ayer miraba, el tipo de cambio real multilateral hoy está en niveles inferiores a la devaluación de masa y incluso niveles inferiores levemente a la previa de la devaluación de masa de agosto. O sea, está en niveles de julio del año pasado. Bien, eh, si sostenés esto a estos niveles de inflación, que digo, supongamos que junio sea 6%, supongamos, y el gobierno descorche, pero fantástico. Ahora, en ese nivel de apreciación, vos estás en niveles muy bajos hacia mediados de año, y es difícil imaginar que puedas sostener eso mucho más allá del umbral de un par de meses más, diría yo. Bueno, que el Porque el Fondo impacto va a Monetario ser... le marcó eso, ¿no? El tema de un Sí, crawling pega al 2% de un dólar que ya está como atrasado, como estás diciendo vos. sí, se lo había dicho hace 2 meses, así que a esta altura debe estar diciéndole, dale, metele, porque así no va. Lo que pasa es que si el gobierno acelera el crawling peg, se acaba la curva de descenso de la inflación. Esta es la cuestión, ¿no? Eh, y se le acaban varias cuestiones. Yo recién repasaba, porque el gobierno se ha enamorado un poco de la curva de descenso de la inflación, pero más que eso, se ha enamorado del cepo. Y esto es como el dato diferencial. El cepo no lo pueden desarmar por una cuestión de, básicamente, eh, más grosera, que es que vos necesitas, dice el gobierno, unos 15 mil millones de dólares. Bueno, está pensando en los plazos fijos que pueden correr contra el dólar, ¿no? Está pensando en eso. Y efectivamente es así, es una sabia lectura. Ahora, digo, se enamoran del cepo, porque fíjate todos los beneficios, bueno, beneficios no entrecomillados, beneficios para el formato económico del gobierno que tiene. Le permite acumular dólares, porque le patea a los importadores. Compró 15 mil millones de dólares y 11 mil son no pago a los importadores. Le permite el crawling pay del 2%. Si no tuviera control cambiario, no podría hacer eso. Obviamente, le permite bajar la inflación por eso. Le permite bajar la tasa, cosa que hizo también en el día de ayer y licuar los ahorros. Le permite bajar el contado con liqui a través del dólar blend, es decir, del dólar exportador de 80-20 que te inyecta 20% en el mercado paralelo y por lo tanto no estar pendiente de la liquidación del sector agropecuario, entre otras cosas. Le permite recaudar impuesto país, casi un punto del PBI. Es decir, Sí. tiene al menos 5 razones muy importantes
que son neurálgicas para la dinámica de la economía hoy. El cepo es una gran paradoja que el gobierno, que es tan crítico de los controles, esté enamorado de todos estos controles, te agregaría uno que también es muy contradictorio, que es los controles de precio que han hecho, entre otras cosas, con las prepagas, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo lo lees eso? ¿Cómo lees el ida y vuelta de las prepagas? Y después tenés que gobernar, ¿viste? Los O sea, libros no te explican todo. No, pero es más, creo que se han pasado de ideológico. Mira, ayer hay un dato que además suma las contradicciones, ¿no? Porque lo de las prepagas es derivado de la necesidad y de identificar que, mal que les pese, nunca lo van a poner en palabras porque significaría en términos ideológicos casi tirarse un tiro en los pies, pero en la práctica es lo que han hecho, que el mercado no ordena la cosa. Si vos se enojan con la prepaga, sí, está bien, yo lo comparto, se zarparon las prepagas, pero ¿quién les dio la carta blanca para que se zarpen? ¿Quién fue? Si fue el propio gobierno. ¿Quién le dijo, che, no, liberemos todo? Y ayer te decía, salió el dato en el IPC, nadie hizo el calculito de cuánto aumentaron las comunicaciones entre diciembre y hoy. 150%. Ahí tenés prepagas 2. O tal vez, no sé, están pensando que en ese segmento no quieren discutir con nadie, no sé cómo es la cosa. Pero tal vez es un poco, bueno, regulemos, pero depende del poder del lobby, ¿no? Pero la regulación no está descartada. La regulación no está descartada. Y todo el cepo son todas regulaciones. Si claro. están enamorados de las regulaciones a pesar de que en su retórica dicen otra cosa. Por lo menos hasta levantar el nivel de actividad. ¿Vos ves que en algún momento se puede levantar? O sea, desafíos ahora. No, Ponele que estás bajando la inflación a recesión. En algún momento tenés que despegar, como por ejemplo, para levantar el cepo. Para levantar el cepo, eliminar el impuesto país, necesitas un nivel de actividad que te dé una recaudación que hoy no existe. ¿Vos lo ves como sí, desafío o no les importa? No, yo lo que creo es que yo no veo que sea posible la recuperación de la actividad en las condiciones actuales. Básicamente, pero no hay que ser demasiado, hacer un análisis demasiado avesado para responder esto, porque la dinámica de la economía argentina, los motores de la economía argentina, de cualquier economía en realidad, son la exportación, el consumo público, el consumo privado, y la inversión, no hay otros, son esos componentes. Entonces, si uno los repasa, el gasto público, tachalo, no va a ser el que motorice la actividad, está claro. La inversión es muy difícil si vos tenés niveles de caída. ¿Qué sé yo? ¿A quién va a invertir en el sector lácteo? En el sector financiero puede ser, pero en el sector lácteo nadie va a invertir. Básicamente está vendiendo 30% menos. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué razón vendrías ahora? Vas a esperar otro momento en todo caso. Con lo cual la dinámica de la inversión parece difícil. Ahí hay que poner un asterisco con el régimen de grandes inversiones, pero tampoco va a ser mañana, supongamos. Pero podría ser que algún segmento de la minería despunte, para mi forma de ver, con poco efecto, en la lógica neoliberal de derrame. Pero bueno, eh, y después básicamente, el motor principal, el 60-65% que explica el crecimiento económico es el consumo privado. Sí, lo que nosotros gastamos en el kiosco. Dicho de otro modo, nosotros tenemos que recuperar poder adquisitivo. ¿Está bien que baje la curva de inflación? Sí, todavía está alta, pero supongamos que siga bajando. Fantástico. Ahora, tiene que darse vuelta la tabla de lo que pasó en diciembre. ¿Y qué pasó en diciembre? Bueno, la inflación fue de 25 y los salarios del 10. No tiene que pasar al revés. Los salarios tienen que ser del 25 y la inflación del 10. Al menos 2 meses, porque eso pasó en diciembre y en enero. Parece irreal que eso suceda. Parece irreal. Puede pasar de, no sé, la inflación del 5 y los salarios al 6, sí. Y después tienen las exportaciones. Las exportaciones pueden mejorar un poco la ecuación, sí. De hecho, ahora, a mediados de año, los datos oficiales de actividad económica te van a dar muy bien, porque la comparación es interanual y junio del año pasado era un desastre por la sequía. Pero no es, digo, que el gobierno va a decir, no, miren la B corta. Bueno, no, fíjate bien de qué se trata esto, porque no hay no va a haber recuperación más allá de lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es básicamente el rebote de eso que estoy diciendo, ¿no? Sí, yo veía, decías vos lo del sector lácteo, pero veía, por ejemplo, en el informe que en el mensual los lácteos no bajaron nada. Viste que algunos, vos decís, bueno, la yerba, no sé, el aceite, algunos, me anoté ahí, Sí, pañales, conservas, pero todos estos de acá, leche fresca, leche en polvo, queso crema, queso pate queso sardo, manteca, yogur, dulce de leche,
todos aumentando bastante fuerte, 5, 10, 16, 12, aún Mira, con, yo tengo digo, es acá un rubro que aún con lo- caída de consumo sostiene. en los precios, decís. Sí, 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 sostiene los precios, Sí, digo, sí, sostiene la sí. suba. Sí, efectivamente. De hecho, los lácteos, a mí me ha llamado mucho la atención ayer cuando hacía el relevamiento de los precios. Es el tercer mes consecutivo que los lácteos aumentaron, digamos, los primeros 6 7 productos, entre los primeros 20 son lácteos. Ayer todos aumentaron, todos, 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 vos los mencionabas, el yogur, la manteca, la leche, todo, todo, los quesos, los distintos cortes de Claro, quesos. sí. Bueno, alguno del sector te puede decir, bueno, el año pasado habían aumentado por debajo de la inflación, lo cual es cierto. El tema es que la caída del consumo te condiciona de manera significativa. Yo te decía, te condiciona para que llegue una inversión y quizás en el caso del sector en particular, lo que está logrando, que es un poco la lógica del mercado que nosotros advertíamos hace algún tiempo, es que esta lógica de que el mercado te ordena los precios, en realidad el mercado busca una ecuación que le sea rentable entre precio y cantidad. Qué distinto. ¿Por qué digo eso? No sé, yo lo habrán escuchado Velocopit. Velocopit que decía, bueno, nosotros queremos lo que nosotros ofrecemos para un segmento. Y sí, pero está diciendo que prefiere menos gente. Sí, está diciendo que prefiere menos gente. Porque pensémoslo intuitivamente por un segundo. Si yo vendo 10 unidades por 100 pesos cada una, vendo por 1000. Pero después vendo 9 unidades, vendo el 10% menos. Se me cae la actividad, importante. Pero mi precio pasa a 200. Vendo por 1800, aumenté 80% mis ingresos. Vendo 10% menos, pero aumenté 80% mis ingresos. La ecuación Sí. es real, es esta. No es solo precio o solo cantidad. Por eso puede suceder esto que vos mencionabas, que los precios en particular, en el caso del sector lácteo, no se topen a pesar o vayan acompañados los incrementos de los productos con una caída de precios significativa. Cuando haces la ecuación, igual te va a dar positivo. El problema, de nuevo, es que no es neutro, trae detrás un problema serio que es básicamente el nivel de vida más complicado de cada uno de nosotros. Igual, fuera del sector lácteo, el resto tiene un comportamiento como el que mencionábamos y que básicamente explican en buena medida el topeo de la inflación, ¿no? Sí. Acá alguien, te leo algunas preguntas. Déficit fiscal o lograr estos resultados que está logrando ahora el gobierno. En principio, ¿el déficit perjudica? Alguien dice, Hernán dice que el déficit fiscal en Argentina no perjudica. No te lo escuché decir acá, pero te lo pregunto, por eso. ¿Y qué pensás de estos resultados que está teniendo? Que ahora en abril habría tenido los mismos resultados o similares, parecidos, pateando hacia adelante algunas deudas. No, a mí me resulta bastante divertido que esta cosa de ubicarte, de encasillarte para explicar cosas que quieren explicar los demás. Entonces, yo soy un enamorado del déficit. Bueno. Yo he dicho en más de una oportunidad que la mayoría de los países funciona con déficit. Lo digo no porque el efecto sea neutro, sino para decir, para explicar que en la Argentina nosotros podemos llegar a no tener déficit y no vas a resolver el problema de la economía argentina o el conjunto de los problemas de la economía argentina tal como nos pretenden entender, porque en general donde más nos aprieta el zapato es en lo que se llama restricción externa, en la escasez de dólares. Eh, la segunda cuestión es, eh, imagínense que yo tengo afinidad con el kirchnerismo, así que si vemos en los últimos, creo que 50 años, el único que tuvo superávit fue Néstor Kirchner, así que ahí digamos, que me la cuenten como quieran, pero bueno. Está muy bien tener superávit gemelos y sobre todo en un país donde vos querés reconstruir un sendero si querés, de confianza. La palabra no me gusta mucho porque siempre se ha utilizado
de maneras como muy intencionadas. Pero bueno, si querés una expectativa de un rumbo común, eso sí, me parece que es un desafío a lograr. Ahora, yo lo que no creo es que ese desafío se logre entregando todo a los empresarios, como haces, por ejemplo, con el régimen de grandes inversiones. Parece que no, la confianza no se construye de esa forma. Y mucho menos logrando un superávit donde vos masacrás a los jubilados. Es poco creativo. Yo, la verdad me parece un poco creativo. Miren, hace 2 días vino al programa que yo hago Paltroni, el senador. Y le pregunté algo que no contestó, después voy a ver si subo el recorte, pero le pregunté cuál era porque me pasó una cosa muy insólita. Vinieron representantes de negocio de 2 embajadas europeas y una de las primeras preguntas que me hacen es, ¿por qué el gobierno, si está tan preocupado por el déficit, reduce bienes personales? Yo les dije, bueno, miren, la verdad que no tengo respuesta más que una razón, digamos, de intereses particulares, porque no hay explicación. Y la verdad que lo cuento así, porque si lo digo en boca mía, alguno puede decir, ah, Hernán, porque es así, no sé qué. No, me lo dijeron, pero sinceros, es una gran contradicción, no tiene sentido. Pero esa anécdota da cuenta de que no era el único camino el recorte a los jubilados, esta cosa fatalista. Ya no voy a ni decir que, bueno, la casa supuestamente le iba a pagar. Algunos giles como yo decíamos a mediados del año pasado que era obvio que tenían que tocar la seguridad social porque si querían hacer un recorte de 5 puntos les iba a pasar eso. Bueno, dicho y hecho. Sí, la verdad que podían haber hecho otros caminos que hubiesen afectado menos a la gente y que hubiesen pegado negativamente menos en la actividad. Porque ahora el quilombo que tenemos es autoinfringido, es culpa de la política que aplicaron. Por eso me parece que lo deberían haber pensado de otra forma o tal vez no les interesaba. Pero si no les interesaba sería bueno que la sociedad sepa que, mira, no me interesa que a las pymes le vaya bien y se acabó la discusión en el sentido de no estamos andando discutiendo como si fueran este, sentencias que son absolutamente falsas. Por eso, de nuevo, me parece que la reducción del déficit o si querés el superávit temporariamente es un objetivo a lograr, claramente. Me parece que había otras formas para hacerlo y me parece que el No gobierno fue tan, en ese sentido. abruptamente, digamos, no tan de forma tan dolorosa sobre No, jubilados, principalmente, que es lo que eso, cargaron sobre todo la cuestión del el daño que genera, en dos dimensiones, el daño social, pero también el daño macroeconómico. Insisto, la caída de la actividad es un efecto autoinfringido. No se lo pueden echar la culpa a nadie. Y si no se recupera y empiezan a cerrar las pymes, o empiezan a despedir gente, acá no pueden patear la pelota a la tribuna. Eso no va, porque es así, es autoinfligido. Insisto, con la cuestión de la corrección fiscal, me parece fantástico, no era el único camino para hacerlo. Te hago últimas dos. Nivel de actividad, ¿podría mejorar un poco con el tema de la baja de tasa? Crédito, mover un poco. Uy, perdí un poco la conexión. A ver, ahí está. ¿Me escuchas Sí, bien? pero te escuché, sí, la tasa ayer de referencia quedó en 3,3 mensual, así que sí, es francamente baja. El problema de nuevo, yo lo pregunto a los que nos están viendo del otro lado. ¿Quién está deseoso de ir a tomar un crédito? Y además, por una cuestión que creo que les decía antes, eh, la baja de tasa la pueden sostener porque tienen el cepo. Esto es una gran contradicción, están enamoradísimos del cepo, pero enamoradísimos. Les resuelve toda la dinámica económica. Es una gran contradicción. Todo les resuelve. Acumulación de dólares, credit pay, baja de tasa, contado con liqui a la baja y recaudación por el impuesto país. Todo les resuelve. Es bastante raro, Mm. ¿no? Pero Pero bueno, bueno, por ahí puede eh, volver, puede por lo menos traccionar un poco, digo, en consumo, no sé, 12 cuotas, que vuelva ese tipo de financiaciones. No lo sí, sé. podría. Yo Muy mínimo. creo que la caída de la actividad es mucho más significativa porque, porque el impacto es francamente sensible. Puede patear la pelota para adelante, porque con esa lógica, de nuevo, yo puedo,
no me alcanza la plata. Entonces tomo un crédito y pago a 12 meses. Fantástico. Está bien, tengo 12 meses, una ventana de 12 meses para cubrir lo que tomé de crédito. Es decir, en los próximos 12 meses tiene que recuperarse mi salario. ¿Puede servir? Sí, pero tiene que pasar eso, porque si no se recupera, el problema está ahí, no es que desapareció. Lo pateé para adelante, insisto. ¿Está mal? No. La razón por la cual yo tengo esa ventaja es por el cepo. Si lo quiero desarmar antes de fin de año, ya el escenario no va a ser el mismo. Y tal vez incluso me pegue en la deuda que yo tome, salvo que sea tasa fija. Pero bueno, se supone que este gobierno desregula, no regula. Así que si yo tomo un crédito hoy, tal vez dentro de un año la tasa no es la misma. Porque si sacaron el cepo, bueno, me parece que tiene como ciertos pies de barro esta lógica de la dinámica económica que ha planteado el gobierno. Cuando digo pies de barro no digo que se va a ir al caray. Lo que digo es, hay cosas en los próximos 3 meses que van a tener que modificar y que van a tener efectos sobre la vida económica. Si de repente eliminan el crawling pay ya no es del 2, es del 6, bueno, la baja de la inflación ya no es la misma, pero tal vez la tasa tampoco es la misma, tampoco acumula tanto dólares. Bueno, cambia la dinámica. Lo que estamos viendo hoy en forma estática no creo que sea de eterno. Bien. Acá, bueno, hay muchas preguntas, pero no te voy a robar mucho tiempo. La gente pregunta por en qué se puede invertir los créditos UVA, pero lo dejamos si querés para otro momento. Te quiero preguntar, no te quiero robar más tiempo. El tema de la investigación por las extorsiones de distintos dirigentes que se están llevando adelante sobre beneficiarios de planes sociales. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves? Esto de la línea No, ahí 134, me parece que, era algo como que a se ver, ahí hay sabía, ¿no? varias cuestiones. La línea 134 tiene denuncias anónimas, así que yo tomaría con pinzas. Ahora, lo que ha trascendido en el último tiempo, en los últimos, ayer básicamente, no es de la línea 134, sino básicamente derivado de una investigación. Así que eso es otra cosa. Ahí hay casos concretos en particular. La extorsión no corresponde, está claro, es un delito, así que así de sencillo. Lo que sí me parece que el gobierno utiliza esto como una pantalla para ocultar lo que no hace en materia social, que ni siquiera es demasiado novedoso. Las dos cosas hay que decir, ¿eh? Me parece que en un análisis político riguroso hay que decir las dos cosas. Obviamente, nadie puede reivindicar la extorsión, está claro, y lejos estoy en hacer algún tipo de reivindicación de ese tipo. Es una cosa, además, extorsionar a una persona que tiene necesidad, bueno, qué sé yo. No, sí, los llamados son Ahora, tremendos, son escalofriantes. me Pues sí, dale, parece boludo, siendo con el absolutamente una hambre. locura. Ahora, que claro, digamos, jugar con el hambre me parece una locura. Ahora, pretender creer que eso es el universo de digamos, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es decir todos los movimientos sociales son todos iguales y todos hacen eso, entonces extrapolamos todo eso y eliminamos los movimientos sociales porque, bueno, no, la verdad que no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo he militado muchísimo tiempo en movimientos sociales, tienen un rol absolutamente central donde el Estado no está y mucho menos este Estado que está absolutamente, que no va ni siquiera a Concordia a resolver la inundación, ni fue a Bahía Blanca cuando tuvo el tornado, nada, nunca está presente de nada y no te ayuda en nada. Bueno, los movimientos sociales suelen tener o ser rueda de auxilio. Como en todos los segmentos de la sociedad, hay de todo. Lo que estos casos, obviamente, me parece que corresponde, tiene nada que hacer en la sociedad argentina. Si no me quiero comer la curva, de nuevo, la centralidad que ha tomado es una decisión política que tiene el gobierno de cuestionar a los movimientos sociales para ocultar que hay mucha gente que tiene necesidad de ir a un comedor o de acceder a una bolsa de comida porque no tiene para comer. Y me parece, honestamente, las dos cosas son importantes. Ahora, yo quiero que la gente pueda tener para comer. No mezclo ahí las cuestiones. Mm. Preguntar a cuánto se va el dólar en los próximos meses, la última. Esta la vas a ver contestar. Es que Me traigo la bola de encanta, cristal y veo. ya vengo. No, está bien la pregunta, porque va un poco, me corren con algo que yo mismo dije y está muy bien. Eh, yo digo, el crawling pay no se puede sostener así como está. Se puede estar un par de meses más, pero
A mí me da la impresión, esto corre, es absolutamente subjetivo, digo, hay otras opiniones, pero tómenlo muy con pinzas, pero me da la impresión que el gobierno está muy enamorado de la baja de la inflación y entonces está intentando llegar, supongamos, a una inflación del 5% para después acelerar el crawling. Lo que pasa es que eso le puede, si se aprecia mucho, corre el riesgo de que cuando llega a un nivel de inflación relativamente bajo, tenga que hacer un salto cambiario más importante. Y además, corres el riesgo también de que vos tengas una curva de inflación a la baja y te llegue a 5 y después de repente te salte a 7. ¿Y qué le decís a la sociedad? No, bueno, chicos, paren, justo me cambió un poco la bola. ¿No era tal vez mejor una curva de descenso más lenta? Bueno, no sé, es igual en materia de debate, pero lo que creo es que va a tener centralidad la discusión del tipo de cambio, porque además está atravesada también por algo que hablábamos antes, que era el cepo, las restricciones cambiarias. Lo que sí es ilustrativo y para mí es como muy interesante de seguir, es que históricamente en nuestro país el sector agropecuario siempre tuvo mucho poder de fuego en el sentido de que en esta etapa se sentaba, estamos en época de la liquidación de la gruesa, se sentaban arriba de los hilo bolsa y decían, bueno, quiero una devaluación. Ahí te tensaban, pum, pum. Ahora, con la devaluación del 120% y el dólar blend, el gobierno se garantiza en el mercado de contado con liqui un flujo de dólares que le permite tener a raya el tipo de cambio paralelo, con lo cual no necesita al sector agropecuario liquidando demasiado. Esto es un dato de la etapa, ¿no? Y entonces Milei se da el lujo de decir, bueno, no sé por qué quieren que yo devalúe, para que empobrezca a la sociedad, bla, 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 y hace todos esos discursos. Insisto, eso es válido, pero no es ad eternum, porque el impacto sobre la actividad sostenido en el tiempo es un problema. Y además, si vos querés desarmar las restricciones cambiarias, como dijiste vos y como te dice el fondo, supuestamente, bueno, no lo podés sostener así ad eternum, insisto. Bueno, de hecho del En blend un también dijeron, momento o vas a sea, tener que hacerlo. terminen con el blend, ¿no? También parte de lo que dijo el fondo. El 20% no va a las reservas. ¿Cuándo? Porque ya Digo, lo en el definieron, informe no. del fondo. ¿Eh? No, no, sugieren, por eso digo, en el marco de todas el Quieren, desarme de claro, restricciones. de restricciones y digo, el dólar blend podría estar ahí en su fase final o no lo ves tampoco. Sí, el gobierno quiere, por ejemplo, si vos me preguntás la hipótesis de por qué baja la tasa tan abruptamente, creo que está intentando, vamos a ver qué pasa hoy con el CCL, pero debería subir un poco, está intentando que haya alguna corridita o que suba un poco los dólares paralelos, particularmente el CCL para mejorar el dólar blend y, digamos, conseguir más dólares de la liquidación de la cosecha, seducir al sector agropecuario sin mover el oficial. Lo que pasa que si eso sucede, como van a liquidar al CCL, probablemente genere el efecto contrario. Acto seguido genere el efecto contrario. Pero bueno, qué sé yo, el gobierno puede decir, bueno, mientras tanto acumulo dólares, yo qué sé, puede ser razonable. Ahora, en el formato del desarme de las restricciones cambiarias, le quedan estas 5 cosas que mencioné yo que para mí son como muy trascendentes y que van a tener que definirlas en los próximos meses, el propio gobierno se puso ese horizonte, así que no es que lo invento yo. Sí. Bueno, Joya, no te robo más tiempo Viste que porque ya te bien que saqué una hora de la toda mañana esta encima. vuelta, di toda esta vuelta para no responder cuánto va a estar el tipo de cambio. No se Todo puede bien. responder. Acá ya dice, el loco de los precios dice, para mí el dólar se va a 1.400. Bueno, esperemos. Mejor no digamos No, nada. si se desarma el cepo, lo más probable es que vos tengas, ahí pueden pasar 2 cosas para responder y no hacerme el lógico. Primero, lo más probable es que converjan arriba, es decir, converjan en el paralelo, ¿no? Hoy más cerca de entre 1000 y 1100. Pero el problema ahí de fondo es qué pasa con los plazos fijos, porque si los plazos fijos empiezan a ir contra el dólar, efectivamente se te puede escapar el dólar a 1400 o incluso más, depende. Por eso, pero yo creo que el gobierno es consciente de eso y por eso no desarma restricciones y dice necesito 15.000 millones de dólares del fondo de alguien, porque está pensando en esto. Y sí, la verdad que tiene bastante razón, porque ese es el riesgo principal.
ni siquiera los riesgos son todo lo demás que puede ordenarse de alguna forma. Ese es el riesgo principal, porque si tenés una corrida de los plazos fijos contra el dólar, imagínate que empieza a Sí. subir el dólar y pasa y llega a 1400. Bueno, ya la discusión es otra. Ya la discusión es otra. Entonces, en ese sentido, es un poco audaz pretender desarmar todas las restricciones sin tener un respaldo.